Hola, muy buenas noches. Estamos en Crítica Literaria, Texto y Contexto. Soy Karin Lupke y vamos a tratar de responder a tres preguntas con base en los textos que hemos estudiado de Genet, Todorov y Domínguez. La primera corresponde a las diferencias entre un crítico y un escritor. Para poder establecer las diferencias, vamos a tener que tener unas definiciones de cada uno de estos oficios o de cada una de estas personas o quienes lo encarnan. Un escritor es alguien que por medio del uso de palabras escritas, técnicas y estilos comunica ideas. Y acá tendremos que hacer una pequeña acotación y es, en ese caso, sería un escribano, un secretario legal, un amanuense, un escritor. ¿Y qué pasa con alguien que escribe especificaciones técnicas? Para nuestro propósito, pues no vamos a responder esa pregunta, pero lo vamos a acotar diciendo que un escritor va a ser un escritor de novelas, cuentos, poemas, crónicas, ensayos, cualquier cosa de este estilo. Un crítico, por su parte, es quien establece un diálogo con la obra. O, como vamos a ver más adelante, como plantea Todorov, quien establece un diálogo con el autor. Y con base en esto, vamos a establecer las siguientes diferencias. Primero, de acuerdo con Domínguez, podemos ver así que todo crítico es escritor, pero no todo escritor es crítico. La segunda diferencia va a radicar en este caso en el sustrato que usa cada quien. Y es que en principio el autor usa la vida misma, sus vivencias, lo que tiene a su alrededor, lo que entiende, lo que no entiende, lo que le duele, lo que le gusta, como sustrato, mientras que el crítico estaría usando solo la obra literaria. Por último, tendríamos que la principal diferencia sería la planteada por Genet en cuanto a los materiales, y es que el escritor se basa en conceptos, mientras que el crítico se basa en signos. Sin embargo, esta diferencia, como vamos a ver, es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque al volverse el crítico, como vamos a ver, que es una de sus funciones, un traductor entre la obra, un puente entre la obra y un posible lector, un puente entre una y otra época, debe hacer una deconstrucción de la obra y volver a armarla. Y para volver a armarla, para explicarla, debería usar conceptos. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. La segunda pregunta es, ¿por qué podríamos plantear la crítica como un diálogo? Y es que en contra de muchas de las corrientes canónicas, en contra de muchas de las cosas que piensan los críticos y muchas de las escuelas, Todorov pensó en definir la crítica como le sucedió a él a partir de sus vivencias, es decir, usando un sustrato más parecido al del escritor. Y esa pues es una muy buena forma de interpretación y haría que la obra esté, digamos, más cerca, ya que no podemos abstraer la obra de su autor, de su época, de su tiempo, de su espacio, porque si no estaríamos, digamos, trastocando la obra al hacer crítica, estaríamos cambiándola o haciendo otra obra, no haciendo crítica. Lo que propone Todorov es que se lleve a cabo un diálogo entre el crítico y el autor, usando como sustrato la obra para estar en el mismo nivel, estar dialogando, estar en el mismo plano, como se dice malamente hoy en día. Por último, queríamos saber qué función tiene en la actualidad el crítico literario. Bueno, hay una función muy triste en la que están, digamos, sumidos en este momento los críticos literarios, y es una absolutamente mercantilista, y es la de, por comisión, promocionar o vender libros. Pero un crítico serio, un crítico comprometido, pues lo que debería hacer es
Anecdóticamente, como lo plantea Domínguez en su texto, dada la tristeza de su padre por no haber continuado con la estirpe de psiquiatría y haberse dedicado a la crítica literaria, de algún modo un crítico literario es un psiquiatra. Y es que un crítico literario está todo el tiempo trabajando con ideas, pero quizás vuelve a ser la idea más importante o la más afín a mí, en todo caso, la que plantea Todorov, y es un crítico es alguien que establece un diálogo. Al establecer este diálogo, ya que, vuelvo y digo, no es posible quitar la obra de a donde pertenece, ¿sí? Yo planteaba en el trabajo anterior que no es menos obra de arte la Ilíada porque los griegos tuvieran esclavos, ¿sí? Y pues tenemos muchísimos ejemplos, ¿sí? Hay obras magníficas de la Edad Media y no porque eh, haya habido quema de brujas, inquisición y otras barbaridades de la humanidad, hace que estas obras sean menos inteligentes, menos artísticas, menos humanas, menos profundas. Así, la principal labor de un crítico es, como ya lo veníamos anticipando en la primera pregunta, ser un puente entre la obra y los lectores cuando ellos lo quieran o cuando ellos lo desean, más allá de las definiciones de orden científico. Les agradezco mucho, espero que haya sido clarificante la breve respuesta a estas preguntas y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.